en el libro de Segunda de Reyes. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 5, hermanos, vamos a estar leyendo una historia muy maravillosa. Amén. Una historia de sanidad. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuántos hermanos creen que Dios puede sanar al enfermo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros lo creemos, hermanos, no solamente porque lo dice la palabra, ¿no es cierto? Aleluya. Aunque el Señor dice: bienaventurados los que creen sin ver. Amén. Es algo especial para el Señor. Normalmente el ser humano, para creer, hermano, tiene que ver, ¿no es cierto? Y hay un dicho muy conocido, ¿no es cierto?, que dice: si no lo veo, no lo creo. Amén. Y fue lo que dijo Tomás, hermano. Cuando, hermano, el Señor Jesús había resucitado, los otros discípulos ya lo habían visto al Señor y le contaron a Tomás, le dijeron: Tomás, el Señor ha resucitado, ha estado con nosotros. Amén. ¿Y qué dijo Tomás, hermano? Él dijo: si no lo veo, no lo creo. Amén. El dicho de Tomás. Y entonces, hermano, se le aparece el Señor Jesús resucitado ahí en medio de ellos. Amén. ¿Y qué le dice el Señor a Tomás, hermano? Tomás le dice, fíjense, porque Tomás, él dijo, ¿no es cierto?, si no lo veo, no lo creo. Y todavía dijo, hermano: si no metiere mi dedo en su llaga, amén, no creo. Imagínense, hermano, cómo es el ser humano, tan incrédulo y tan cruel, hermano. Amén. ¿Por qué? Fíjese, Tomás dijo: y si no metiere mi dedo. Imagínense, hermano, eso es cruel, eso es terrible. Usted, hermano, cuando ve a una persona herida, ¿no es cierto?, quizás sangrando, usted no va a ir con el dedo, con la uña, ¿no es cierto? ¿Te duele? No. ¿Amén? Pero Tomás dijo eso: si no metiere mi dedo. Todavía, hermano, él estaba pensando de que el Señor Jesús tenía las llagas, hermanos, abiertas. Pero el Señor Jesús se le aparece y le dice: Tomás, pon tu dedo y mete en mi llaga. Y no seas incrédulo, sino creyente. Imagínense, hermano, el Señor le dice, le tuvo que decir a Tomás: Tomás, trae tu dedo, mete tu dedo aquí en mi llaga. Amén. Yo no me imagino, hermano, cómo sería la cara de Tomás, pero yo pienso que Tomás, avergonzado, hermano, y asustado, ¿no es cierto?, atónito de poder ver al Señor Jesús después de crucificado, después de muerto, ya resucitado, y mirándole las llagas todavía al Señor. Yo pienso que Tomás, hermano, no se atrevió a ir. Pero el Señor le dijo: Tomás, si quiere, ven. Amén. Y el Señor muchas veces nos hace así, hermano. ¿No crees? Amén. No estás creyendo. Mira. Amén. Y muchas veces cuando nosotros vemos, hermanos, la gloria de Dios, realmente nos humillamos, nos quebrantamos, hermanos, nos preocupamos, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros estamos esperando, hermanos, cosas tremendas de parte de Dios en nuestras vidas para que nosotros recién podamos creer. Amén. Por eso el Señor dijo: bienaventurado el que cree sin ver. Aleluya. Pero también, hermanos, el Señor es misericordioso, porque, hermanos, Él nos permite ver también para que podamos creer. Amén. Porque Él sabe, hermanos, que nuestra humanidad, nosotros como personas, como hombres, hermanos, tenemos que ver para poder creer, ¿no es cierto? Y ahí Dios, en su misericordia, como así también como a Tomás, ¿no es cierto?, le dijo, el Señor también muchas veces nos muestra, nos hace ver, amén, para que podamos creer. Nosotros, hermanos, ¿no es cierto?, ¿cuántos de ustedes hemos visto, ¿no es cierto?, cuántas personas han visto la sanidad de Dios en sus vidas? ¿Cuántas personas, ¿no es cierto?, orando, buscando, clamando al Señor, hermanos, han visto, ¿no
¿no es cierto?, el poder, la gloria de Dios, hermanos, llevándose enfermedades, llevándose dolencia, sanando, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros, yo digo, hermanos, que no solamente creemos porque dice las Escrituras que el Señor sana, sino que también creemos, hermanos, porque lo hemos visto en nuestras vidas que el Señor sana. Amén. ¿A cuánto nos ha sanado el Señor? ¿A cuánto nos ha quitado dolores a veces el Señor, hermanos, así milagrosamente? Amén. Yo recuerdo, hermano, hace mucho tiempo, yo estaba todavía joven, estaba en Santa Cruz, y yo iba a ir a la iglesia, era un domingo en la mañana, y me desperté, hermano, con un dolor de amígdala insoportable. Yo no podía soportar, hermano, el dolor de amígdala era fuerte, y yo dije, bueno, me voy a quedar. Y en la radio, hermano, comenzó el culto, y yo escuchaba en la radio al comienzo del culto en la iglesia, y le digo al Señor, Señor, yo quiero ir a la iglesia, pero quítame este dolor, le digo. Amén. Y en ese momento, hermano, como con la mano, el Señor tomó ese dolor y desapareció. Amén. Ese dolor, usted sabe, el dolor de amígdala, hermano, es casi como un dolor de muela, ¿no es cierto? ¿A cuánto le ha dolido la muela? Amén. Y cuánto quisieran, ¿no es cierto?, que el Señor venga y le quite ese dolor de muela, ¿no es cierto? Qué maravilloso. Hermanos, el dolor que yo tenía en mis amígdalas, hermanos, era así fuerte, insoportable. Y el Señor, hermanos, sacó ese dolor, desapareció, se fue al momento, hermano. Amén. Como con la mejor anestesia del mundo. Aleluya. Y ese dolor no volvió más. Entonces, hermano, yo siempre creí que el Señor sana y puede sanar y quiere sanar, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador. Amén. La palabra de Dios, mire, podemos nosotros encontrar muchos calificativos que tiene el Señor. Amén. Por ejemplo, dice la Biblia, Jehová es que, Salmo 23, mi pastor, y nada me faltará. Hermanos, usted puede imaginarse, las ovejas son animalitos que fueron creadas por Dios, pero fueron animalitos, hermanos, creadas de tal forma que ellas necesitan un pastor. Las ovejas no son como las vacas, no son como los chivos, ¿no es cierto? Aunque las vacas usted muchas veces también las tiene que pastorear. Pero una oveja, hermano, una oveja es perdida, hermano, cuando no tiene pastor. Las ovejas, hermanos, si usted ve a un hato de oveja que no tienen pastor, usted va a ver esas ovejas que de repente se disparan para un lado, se disparan para el otro lado, hermano, no saben para dónde ir, y usted de pronto las ve esas ovejitas como asustadas, hermano, cuando no tienen pastor. Amén. No sé cuánto han visto, hermanos, ovejas, un hato de oveja. Amén. Se comportan así, hermano, como asustadas, como preocupadas. Amén. Pero cuando las ovejas, hermanos, tienen un pastor, cuando las ovejas conocen a su pastor, entonces usted lo va a ver a estos animalitos, hermanos, seguros. Usted lo va a ver a estos animalitos tranquilos, confiados, porque ellos saben, hermano, que el pastor los va a guiar, los va a llevar donde hay agua fresca, donde hay pastos, hermanos. Amén. Y ellas saben que el pastor también las va a proteger y cuidar, hermanos, de otros depredadores. Amén. Entonces las ovejas saben, cuando están con sus pastores, hermano, las ovejas saben que están seguras. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, hermano, mire, que el Señor es que nuestro pastor y nada nos va a faltar. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, hermano, mire, y es un calificativo del Señor para nosotros, hermano, Él es nuestro pastor. También dice la Biblia que Jehová es nuestro estandarte. Amén. Jehová Nisi. Aleluya. También dice la Biblia que Jehová es nuestro sanador. Jehová Shama. Amén. Que Él nos sana, Él es nuestro sanador. Entonces, hermanos, mire, el Señor nos llamó, nos buscó, nos atrajo, hermano, nos hizo ovejas de su prado, como dice la Biblia. Dice la Biblia que somos, hermano, parte de su pueblo. El Señor nos atrajo, nos hizo, hermano, con nosotros un pueblo. Amén. Pero, hermanos, Él no nos hizo, no nos llamó, no nos atrajo, hermanos, para dejarnos solos y abandonados. Él nos trajo, hermano, para que Él sea nuestro pastor. Él nos llamó, hermano, para que Él sea nuestro libertador. Él nos llamó, hermano, para que Él sea nuestro escudo, nuestro protector.
Él nos llamó y nos atrajo, hermano, para que Él sea nuestro sanador. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, sabemos de que el Señor es nuestro sanador, de que Él sana, hermanos. Yo les decía el anterior domingo, hermanos, en toda la Biblia podemos ver a Dios sanando a los enfermos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Amén. Y cómo es Dios en su infinita misericordia. Dejó, hermano, un estanque, mandó a hacer un estanque, ¿no es cierto? El estanque de Betesda. Aleluya, donde dice la Biblia, hermanos, que de vez en cada vez, hermano, venía un ángel y movía esas aguas. Un estanque es como una piscina. Amén. Imagínense, hermano, usted cuando ha visto una piscina oleando, ¿no es cierto? A no ser que la gente se meta, ¿no es cierto? Y comienzan a bañarse. Pero, hermano, en este estanque no se metían hasta que se movía el agua. De pronto, hermano, dice la Biblia que esas aguas tranquilas de ese estanque comenzaban a moverse, hermano. Amén. Yo me imagino, hermano, estar ahí mirando esas aguas. Cuántas personas, hermanos, ¿no es cierto?, enfermos, porque ahí iban los enfermos. Y esto ocurrió, hermanos, mire, antes que venga nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Amén. Ese estanque ya estaba hecho, ya estaba puesto ahí, hermano. No me pregunte quién lo hizo, pero sí sé quién lo mandó a hacer. Amén. El Rey de Reyes y el Señor del Señor. Amén. Y ahí, hermano, estaba ese estanque y los enfermos, hermanos, estaban ahí aguardando, esperando, atentos, porque de pronto esas aguas tranquilas, hermano, comenzaban a moverse. Amén. Yo pienso que el que no sabía, hermano, eso, ver eso, hermano, yo pienso que huía, ¿no es cierto? ¿Quién está moviendo las aguas? ¿No? Pero el que sabía, hermano, se quedaba. Aleluya. El que sabía no tenía miedo, no tenía temor, porque, hermano, sabía que si fuese el primero en arrojarse al agua, cuando las aguas estaban moviéndose, hermano, quedaba completamente sano. Amén. Y no eran las aguas que sanaban, hermano, no era el ángel que sanaba. Amén. ¿Quién era el que sanaba? Usted me va a decir Dios. Amén, está bien. Pero ¿sabe quién, hermano? Más que todo, era la fe de la persona. Amén. Porque el Señor estableció aquello, hermano. Ya estaba establecido por Dios. El Señor mandaba a su ángel, el ángel venía y la movía. Pero el que tenía fe, amén, el que tenía fe se lanzaba, hermano. Y el que no tenía fe solamente quedaba mirando. ¿Será verdad? Voy a ver si es verdad. Y después voy a creer. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, ¿qué era lo que lo hacía que la persona se sanase? Amén. La fe de la persona. Amén. Gloria a Dios. Entonces, siempre, hermanos, el Señor sanó a los enfermos. Siempre el Señor quiso y quiere que el enfermo sea sanado. Amén. Gloria a Dios. Y en el libro de Segunda de Reyes, hermano, yo les decía, hay una historia muy hermosa, maravillosa, amén, donde podemos ver la gloria y el poder también de Dios sanando, hermanos, a un hombre. Gloria a Dios. Dice, mira así la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Quién era este hombre, hermano? ¿El que le ilustraba la bota al rey? No, no es cierto. ¿Quién era este hombre? Naamán, dice, general del ejército del rey de Siria. No era cualquier persona. Amén. Era un hombre conocido, reconocido, importante, hermanos. Amén. Para el rey, dice, de Siria. Era varón grande, dice, delante de su señor, y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién era Siria, hermano? Amén. Imagínense, era un imperio, amén, era un reino pagano, no eran parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Pero dice la Biblia, mire, hablando de este hombre,
de que el rey de Siria lo tenía en alta estima a este hombre. ¿Por qué? Porque sabía, dice, de que por medio de este hombre Jehová de los ejércitos dio salvación a Siria. Note, hermano, que aquí podemos ver dos hombres importantes, hermanos, en la historia, que ellos confiaron en Dios, que ellos pusieron sus miradas, su fe en Dios, en Jehová de los ejércitos, aunque su tradición de ellos no era aquel, su costumbre de ellos, hermano, no era buscar a Jehová de los ejércitos. Ellos tenían otros dioses, hermano, ellos tenían otras imágenes de acera, de talla, ¿no es cierto? Y ellos adoraban, hermanos, a esas imágenes. Pero, hermanos, estos hombres, por causa del pueblo de Israel y por causa de los profetas que habían en Israel, estos hombres, hermanos, conocieron el poder y la gloria de Dios. Amén. Y dice la Biblia, mire, que Naamán, dice, porque por medio de él había dado Jehová, dice, salvación a Siria. Amén. Hermanos, para que Dios haga una obra en la vida de una persona, es porque esa persona ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Amén. Y aquí podemos saber, hermanos, entender que Naamán había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Por eso fue que Dios, hermano, obró en su favor y le trajo salvación, hermano. Amén. Aleluya. Y por esta causa dice la Biblia que el rey de Siria apreciaba a este hombre, lo tenía en alta estima. Amén. Y dice la palabra de Dios, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Imagínense. Amén. Era un hombre distinguido, era un hombre conocido. Imagínense, era un general. Amén. Imagínense su vestimenta de general, ¿no es cierto? Todo el mundo, hermano, lo apreciaba, lo quería, ¿no es cierto? Era famoso. Pero detrás, hermano, y dentro de esas vestiduras reales que él tenía, hermano, su cuerpo estaba completamente lleno de lepras. Amén. Él tenía ese mal, él tenía esa enfermedad. Aleluya. Pero saben, hermano, normalmente en el mundo, cuando hay personas distinguidas, conocidas, famosas, hermanos, ocultan lo malo, ocultan lo feo que tienen en sus vidas, hermano. Imagínense a un famoso, ¿no es cierto?, que tenga una lepra o que tenga una caracha, hermano, por decir así, ¿no es cierto? Va a cubrirlo, ¿no es cierto? Va a tratar de que nadie se la vea, que nadie se la mire. Amén. Pero Naamán, hermanos, aún con esas vestiduras reales, hermanos, de general, hermanos, él no ocultaba su mal. Él, hermano, él nunca dijo a sus criados, no digan a nadie que tengo lepra. Amén. Él podía hacerlo. Amén. Él no ocultaba, hermano, sino que la gente sabía. Sus criados sabían, hermano, que él tenía ese problema. Aleluya. Y mire, la palabra de Dios lo dice, ¿no es cierto? Pero leproso el hombre. Amén. Pero leproso. ¿Cuántas personas, hermanos, en el mundo, ¿no es cierto?, andan, hermanos, de igual forma? Andan, hermanos, con vestiduras quizás no reales, con ropa quizás normal, ¿no es cierto?, pero andan, hermanos, con una arrogancia, andan con un orgullo, hermanos. Amén. Pero son leprosos. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, y de Siria había salido, dice, bandas armadas, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, dice, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que Naamán le dice al rey, le comenta lo que esta muchacha de Israel un día le había dicho, hermanos. En Israel hay un profeta que puede sanarlo. Y este hombre Naamán, hermano, le comenta esto al rey.
y ellos van, el rey lo envía, hermanos, a Israel a buscar al profeta para que este hombre fuese sanado de la lepra. Y dice la Biblia, hermanos, que él llega, mire, van con presentes, van con ofrendas para dar ahí. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando llegan a la casa de Eliseo, hermanos, Eliseo le manda a decir a Naamán, amén, que vaya y se meta al río Jordán y se zambulla 7 veces. Le mandó a avisar. Y hermanos, cuando le dicen a Naamán, el profeta te manda a decir que hagas esto, amén, ¿qué dice la Biblia, hermano, que sucedió? Naamán se enoja, Naamán se molesta. Y él decía, yo estaba esperando que este hombre salga y me salude, amén. Él era un hermano, un general, amén. Y él estaba esperando que el profeta quizás vaya y le diga, no, ¿cómo está mi general? ¿No es cierto? Pero el profeta no sabía. Simplemente le dijo, dile a Naamán que se vaya al río Jordán. Y el río Jordán, hermanos, me imagino que era un río como el río Mamoré, el agua turbia. Y Naamán le dice, pero si en Siria hay ríos más limpios, de aguas claritas, ¿por qué me manda al río más sucio? Amén. ¿Y por qué no salió a saludarme? ¿Y por qué no salió él y me dijo personalmente? Amén. Este hombre, hermano, comenzó a tener ahí prejuicio, comenzó a cuestionar, ¿no es cierto? Comenzó a cuestionarlo al profeta, sin saber, hermano, a lo que él estaba rechazando. Hermano, pero dice la Biblia que uno de sus criados de Naamán le da un consejo bueno, le da un consejo sabio y le dice, Señor, pero ¿por qué no vas? ¿Por qué no pruebas? Amén. Porque ahí vas a poder ser sano. Entonces el criado le da un consejo, hermano, y lo manda, lo anima. Qué importante, hermano, fíjense que hayan personas, ¿no es cierto?, que puedan animar, que puedan, hermanos, esforzar a otras personas a creer en Dios, a creer y a tener fe en el poder de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que Naamán obedeció, creyó, se fue, hermanos, quizás un poco desconsolado, porque él ya quedó desconsolado, porque el profeta no salió a él. Yo me imagino que él se fue ya desconsolado al río, pero hermanos, hizo lo que el profeta le dijo que haga. Amén. Hizo lo que el profeta le dijo que haga. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros cuando estamos enfermos o alguna persona cuando está enferma, ¿no es cierto?, le dicen por ahí, ¿sabes qué es bueno para eso? Limón con sal. Y llega a su casa y hace limón con sal, ¿no es cierto? ¿Sabes qué es bueno para eso? ¿No es cierto? Agarrarte una hormiga, machacarla, ¿no es cierto?, y le echas agua caliente, te la tomas y eso es bueno para tu enfermedad. Y llega a su casa y lo hace. Cuando estamos enfermos, hermano, fíjense, nosotros normalmente hacemos todo lo que nos digan, ¿no es cierto? Imagínense. Amén. Y Naamán, hermanos, como que él no quiso al principio, como que él no se animaba, hermanos, a ir a meterse, porque era poca cosa ir a meterse al río Jordán. Él estaba acostumbrado a meterse y a bañarse, hermanos, en esos ríos de Siria, esas aguas cristalinas. Amén. Entonces para él era poca cosa hacer aquello, pero hermanos, lo animaron, lo convencieron, y este hombre, hermano, fue y hizo como el profeta le dijo que haga, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben qué sucedió? Usted conoce la historia. Este hombre, hermano, lleno de lepra, llega al río, se mete, hermano, se mete 7 veces, hermanos, y de ahí sale, dice la palabra de Dios, que salió con su piel, hermanos, como la de un bebé. Amén. Completamente sanado. Aleluya. Pero ¿por qué él fue sanado, hermano? Amén. ¿Por qué él fue sanado? Él fue sanado, hermano, por la obediencia. Aunque le costó, aunque no creyó al principio, pero hermanos, él obedeció. Amén. Nosotros, hermanos, cuando estamos enfermos, mire, obedecemos a todo tipo de remedio que nos dicen. Amén. O creemos, hermanos, en cualquier remedio, ya sea natural, ya sea de farmacia, pero en cualquier remedio que nos dicen, hermano, creemos. Amén. Pero cuando nos dicen
anda a la iglesia. O cuando nos dicen, anda del pastor, amén, para que ore por vos, amén. Entonces ahí ya dudamos, ¿no es cierto? Pero ¿para qué voy al pastor? Si mejor me tomo una cafeaspirina, ¿no es cierto? ¿A qué voy a ir? ¿No es cierto? Mire, hermanos, lo que le pasó a Naamán es lo mismo que sucede, hermanos, hoy en día con la gente. Amén. La gente, hermano, prefiere creer en cualquier remedio. Amén. Mire, conocemos la historia, ¿no es cierto?, de esta mujer que tenía flujo de sangre, que hacía 12 años que estaba enferma, y dice la Biblia que esta mujer había gastado todo cuanto tenía, dice, ¿en qué? En medicina y en médico, hermano. Gastó todo lo que tenía, hermano, buscando un remedio para que la sane, y nada, hermano. Pero qué tremendo, hermano, porque gastó todo lo que tenía. Yo, hermano, conocí a un hermano que se hizo pastor, ahora ya está en la presencia del Señor. Tenía y tiene un testimonio hermoso. Este varón, hermano, él era cristiano y después se apartó de los caminos del Señor y comenzó, hermanos, a hacer equipos de sonido, comenzó a tener conjunto, karaokes, cantinas, y este hombre, hermano, le iba yendo bien en sus negocios. Tenía un equipo de fútbol también él, hermano, y tenía friado, le estaba yendo bien. Pero un día, hermano, él cuenta así, yo lo conocí, éramos amigos. Un día, hermano, decide dejar su hogar, decide dejar a su familia, decide dejar a su esposa y a sus hijos. Él tenía 2 hijos chiquititos y él decide irse con una chica a Santa Cruz. Él dice que tomó $6,000 y agarró, compró un pasaje, 2 pasajes, y contrató un auto para que lo lleven hasta Casarabe, y de Casarabe se iba a ir con la mujer y lo iba a dejar a su familia con todo lo que él tenía, friar, negocio, karaoke. ¿Amén? Y él solamente dijo que se iba a llevar $6,000 para allá comenzar a trabajar en Santa Cruz, él con la chica. Amén. Y él dice, hermano, que cuando él fue a la venta a comprarse un rasurador para rasurarse, dice que lo que subió a la venta fue un dolor en la pierna. Y dice que ahí se sentó, no se pudo levantar, hermano, lo tuvieron que llevar alzado a su casa. Y ahí en su casa fue, su esposa es enfermera, lo llevaron al hospital, hermano, le hicieron examen, análisis, nada. Fue a Santa Cruz, fue a Cochabamba, fue a La Paz, hermano, fue a Argentina, fue a Brasil, hermano, fue a todas partes. Y hermanos, el hombre seguía peor, según, hermano, le habían detectado un cáncer que tenía. Amén. ¿Y sabe qué me dice, hermano, hermano? ¿Sabe qué pastor me dice? Vendí todo. Lo último que vendí, me dio fue un DVD. Imagínense esto, después de tener movilidad en casa, hermano, vendió todo lo que tenía y se fue a vivir con su suegra ahí, hermano, muriéndose. Amén. Entonces, fíjese, amén. Bueno, les voy a contar porque la historia no queda ahí de este hermano. Este hombre, hermano, estando ya en las últimas, en su casa, desahuciado, ya era piel y hueso, su esposa enfermera, ella era la que lo atendía ahí. Dice que, hermano, él estaba un día ahí con sus ojos cerrados y de pronto dice que él escuchó a su esposa llorar y a gritar y a decir, mami, Walter se murió. Pero él escuchaba, hermano. Y los niños, dice que ahí llorando, su suegra también llorando, Walter se murió, pero él estaba ahí, hermano, escuchando. Amén. Dice que él de pronto, hermanos, fue como que si en un momento entró a una oscuridad, entró a unas tinieblas, hermano. Y de ahí dice que cuando él fue, hermano, llegando el infierno, hermano. Amén. Y dice que ahí estaba el diablo, y cuando el diablo lo vio a él, se le rió y le dijo, a vos te estaba esperando. Imagínense. Y cuando, hermano, se le iba a ser arrojado, dice, al infierno, entonces le hablaron una voz de atrás. Y era el Señor que le dijo que le iba a dar una oportunidad más. Y le mostró el infierno, hermano, así como escuchamos ayer el testimonio. Amén. El Señor le mostró el infierno, hermano, a este hombre.
Le mostró, hermano, cómo la gente ardía, cómo la gente sufría, cómo la gente gritaba, hermanos, ahí. Y el Señor le dijo: vas a volver a la tierra, sano, le dijo. Pero a toda persona que encuentres le vas a hablar de este lugar, que este lugar es real. Amén. Y hermanos, ese hombre despertó, pidió comida, comió, siguió comiendo, se levantó y completamente sano, hermano. Amén. Aunque él quedó un poco cojo, él era cojo de una pierna. Amén. Pero este hombre, hermano, usted cuando lo veía, este hombre era hablando a la gente del infierno. Amén. Su prédica de este hombre, hermano, era el infierno. ¿Por qué? Porque él lo vio y el Señor le dijo: a toda persona que tú encuentres le vas a hablar de este lugar. Amén. Mire, hermanos, nuestro hermano, hay un niño aquí, Tití. Amén. Y esto es sorprendente, hermano, porque normalmente a muchas iglesias, muchos pastores y aún muchos cristianos, hermano, no les gusta hablar del infierno, no les gusta oír del infierno. Amén. Ayer, hermano, un niño, Tití, en la mañanita, él va a la casa y me dice: hermano, tuve un sueño, me dijo. Yo me soñé con Dios, me dijo. Así como te soñaste, ¿lo viste a Dios? Sí, así, hermano, lo vi, me dijo, en mi sueño, me dijo. Yo estaba con mi perro arriba, me dijo, y hacia arriba, me dijo, estaba el Señor, me dijo. ¿Y cómo era? Me dijo. Era todo blanco, me dijo, y su cara era blanca. Entonces yo le dije: ¿y qué te dijo? Me dijo que me porte bien para que no me vaya al infierno. Imagínense, el Señor le dice a este niño que se porte bien para que no se vaya al infierno. Amén. A mí me impactó, hermano, eso, porque el Señor, hermano, y fíjese, en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, en la Biblia, que la persona que habló más del infierno en la Biblia fue el Señor Jesucristo. Y ahora, mire, sigue hablando del infierno. A este hombre, a este pastor que yo le decía, el Señor le dijo que hable a la gente de ese lugar. Amén. El Señor, hermano, está interesado que nosotros sepamos de que ese lugar es horrible, es terrible, hermano, y que no vayamos a ese lugar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el Señor. Entonces yo le estaba contando este testimonio de este hermano Walter, pastor Walter. Hermanos, en su prédica, todo lo que decía, él hablaba del infierno. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, pero este hombre, como le decía, había gastado todo lo que tenía en remedio. Amén. Vendió todo lo que tenía para buscar, hermanos, una medicina para su enfermedad, para su mal. Y de igual forma, hermano, se murió. Amén. Pero el Señor, hermano, lo resucitó, pero el Señor lo sanó. Amén. Entonces fíjense que parecida la historia a la mujer que tenía flujo de sangre, que la Biblia también dice, hermano, que esta mujer vendió todo cuanto tenía. Amén. Entonces eso es, hermano, lo que pasa en el ser humano. Cuando estamos enfermos, hermano, como le digo, nos dice: vaya a donde está el médico, ese médico